Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a presentar en este video las rutas metabólicas de la fotosíntesis. Mi nombre es Jimena Jaime Gómez y nuestro equipo está conformado por Vania Sharemi Pérez Gutiérrez, Álvaro Hernández León, Miguel Ángel Rolas Rodríguez y yo. Bueno, primero que nada, ¿qué es y cómo funciona la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares. Es un proceso impulsado por la energía de la luz, donde se crean moléculas de glucosa a partir de agua y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como un subproducto. Las moléculas de glucosa proporcionan a los organismos dos recursos cruciales, la energía y el carbono fijo. La energía son las moléculas de glucosa que sirven como combustible para las células. Su energía química puede obtenerse a través de procesos ya sea como la respiración celular y la fermentación, que genera trifosfato de adenosina, que es el ATP. Básicamente energía. Es una molécula pequeña portadora de energía para las necesidades de energía inmediatas de la célula. Y tenemos el carbono fijo, que cuando el carbono del dióxido de carbono, que es carbono inorgánico, se incorpora a moléculas orgánicas, este proceso se le llama fijación de carbono, mientras que el carbono de moléculas orgánicas se conoce como carbono fijo. El carbono que está fijo y se ha incorporado a los azúcares durante la fotosíntesis puede utilizarse para crear otros tipos de moléculas orgánicas que necesitan las células. Ahora, sobre las hojas, las plantas son los autótrofos más comunes en los ecosistemas terrestres. Todos los tejidos verdes de las plantas pueden fotosintetizar, pero en la mayoría de las plantas, la mayor parte de la fotosíntesis ocurre en las hojas. Las células de una capa intermedia del tejido foliar llamado mesófilo son el principal lugar donde ocurre la fotosíntesis. En casi todas las plantas hay unos pequeños poros llamados estomas en la superficie de las hojas, los cuales permiten que el dióxido de carbono se difunda hacia el mesófilo y el oxígeno hacia el exterior, como se puede ver en esta imagen. Y a continuación les vamos a presentar los tres diferentes tipos de fotosíntesis que puede ocurrir en diferentes tipos de plantas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vania Sharemi Pérez Gutiérrez y yo voy a presentar el tema de la C3 y la C4, cómo es que funciona su metabolismo en la fotosíntesis. El C3, ¿cómo funciona el metabolismo? Es una planta normal que no tiene adaptaciones fotosintéticas para reducir la fotorrespiración. El primer paso del ciclo de Calvin es la fijación de dióxido de carbono mediante el rubisco y las plantas que utilizan solo este mecanismo estándar. La fijación de carbono se llaman plantas C3 por el compuesto de 3 carbonos, que es la que básicamente produce la reacción. Casi el 85% de las especies de plantas del planeta son C3, así como el arroz, el trigo, la soya y otros árboles en general. Un dato importante de este metabolismo es que la mayoría de las plantas C3 son C3 y no tienen características especiales para combatir la fotorrespiración. Bueno, voy a explicar cómo es que funciona esta. El primer compuesto formado es el ácido fosfoglicérico, que está formado por 3 carbonos, producido de la combinación entre la ribulosa difosfato con el CO2. La enzima responsable de esta reacción es la ribulosa bifosfato, mejor conocida como rubisco, como se muestra así en las imágenes. Y la C4, esta es cómo es que funciona su metabolismo. Las reacciones independientes de la luz y el ciclo de Calvin están separadas físicamente. Las reacciones independientes de la luz se producen en las células del mesófilo y el ciclo de Calvin ocurre en células especiales alrededor de las venas de la hoja. Estas células se llaman células del haz vascular. Y como para ver cómo ayuda esta división, este es un ejemplo de la fotosíntesis del C4 en acción. Primero, el CO2 atmosférico se fija en las células del mesófilo,
para así formar un ácido orgánico simple de 4 carbonos. Este se llama oxaloacetato. Este paso se lleva a cabo mediante una enzima no rubisco, PEP carboxilasa, que no tiende al unirse al O2. Después, el oxaloacetato se convierte en una molécula similar que se llama malato, que puede transportarse hacia las células del haz vascular. Dentro de estas, el malato se descompone y libera una molécula de CO2. Luego la rubisco fija el CO2 y lo convierte en azúcares a través del ciclo de Calvin, exactamente como en la fotosíntesis C3, así como se muestra en la imagen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel y yo les hablaré un poco sobre el sistema fotosintético CAM. Este sistema es una adaptación a condiciones de extrema sequedad que tienen las plantas. Eh, Aquí podemos ver que durante el día tienen sus estomas cerrados y durante la noche tienen sus estomas abiertos. Esto impide la pérdida excesiva de agua por transpiración, ya que en las horas de mayor sol y temperatura están cerrados y se desactiva la acción de intercambiar gases para la fotosíntesis. Esta adaptación consiste en el desarrollo de una vía metabólica llamada metabolismo ácido las crasuláceas, que es lo que significa CAM. El nombre se debe a esta familia de las crasuláceas, pues en esta se encontró por primera vez este proceso. Y aquí podemos ver algunas imágenes de plantas referentes a esta familia, ¿verdad? En las plantas C4, ambos procesos se producen simultáneamente pero en lugares diferentes. La ruta C4 en la célula mesófila y el ciclo de Calvin en las células del haz vascular. ¿Por qué toco este tema? Pues para comparar un poco estas dos vías. No me voy a enfocar mucho en la C4, pero para tomarlo un poco en cuenta como referente, ¿verdad? Y por el contrario, aquí podemos ver que en las plantas CAM realizan ambos procesos en las células del mesófilo, pero en diferentes momentos. La ruta C4 durante la noche y el ciclo de Calvin durante el día. Y este proceso se realiza durante el día que tienen los estomas cerrados. Estas plantas asimilan el CO2 durante la noche, pues en este momento es cuando abren los estomas y la pérdida de agua es mínima. El CO2 reacciona con el PEP en una reacción catalizada por la enzima PEP carboxilasa y se forma en oxalacetato, el cual se reduce a malato por la acción de una malato deshidrogenasa dependiente del NADH. Aquí podemos ver este proceso un poco más especificado. Y los protones provenientes del malato son transportados a la gran vacuola central por una ATPasa y pirofosfatasa. Y los iones malato siguen a los protones al interior de la vacuola y aquí es donde se acumula el ácido málico. Hasta que salga el sol, esta acumulación hace muy negativo el potencial osmótico de las células de manera que pueden absorber el agua y almacenarla cuando la planta se encuentra en un suelo salino o seco. Y ya durante la luz del día, las vacuolas liberan el malato, el cual luego es descarboxilado y el dióxido de carbono, así es liberado, se integra al ciclo de Calvin y bueno, aquí podemos ver una representación de esto que les digo. Ya durante la noche se acumulan compuestos de carbono y durante el día, cuando se sintetizan ATP y NADH, estos compuestos liberan el dióxido de carbono que podrá participar del ciclo de Calvin. Además, durante el día las plantas CAM convierten su PEP carboxilasa de una forma activa a una inactiva. ¿Y qué es esto? Bueno, la forma inactiva, presente en las horas de luz, tiene menos afinidad con el PEP y es fuertemente inhibida por el malato que se libera de la vacuola. Mientras que la forma activa tiene mayor afinidad con el PEP y su inhibición por el
malato que se forma durante la noche es menor. Y ya vemos que durante el día las plantas CAM utilizan de forma rápida el dióxido de carbono almacenado durante la noche, por lo que la producción general fotosintética es menor que en otras plantas. Y pues esto es lo que más diferencia a este metabolismo CAM de las otras, ¿verdad? Su principal característica es que mm, es más para las plantas crauteláceas y estas plantas que tienen muy poca, que disponen de muy poca agua y una gran cantidad de luz solar, como este tipo de plantas desérticas.